¿Qué tal, amigos? Hoy vamos a hablar del rol del G2 cubano en América Latina y algunas operaciones, porque que se conozcan, bueno, pues algunas, otras deben estar en marcha todavía o deben haber comenzado hace menos tiempo y bueno, ya sabemos que no se van a conocer por ahora. O sea, usted va a entender lo que yo digo de que se conozcan cuando vean en esta búsqueda más de 12 sitios arrojaron información y bueno, pues me permitieron presentarles a ustedes este recorrido que yo hice por estos 12 sitios y además esta concreción que yo obtuve a partir de escribir en el buscador rol del G2 cubano en América Latina y ese buscador agregarme información de 12 sitios. El G2, conocido formalmente como Dirección de Inteligencia, por sus siglas DI, del Ministerio del Interior de Cuba, es el principal servicio de inteligencia exterior cubano fundado en 1961 tras la llegada de lo que en la narrativa mundial se impuso como Revolución Cubana. Fueron entrenados inicialmente por la KGB soviética y la Stasi alemana oriental. Se considera uno de los más atractivos y efectivos de América Latina y también se considera que está especializado en operaciones de inteligencia humana, contrainteligencia, infiltración y apoyo a movimientos izquierdistas. Tiene orígenes durante el período de la Guerra Fría. Apoyó guerrillas y revoluciones en América, en Hispanoamérica, como el FSLN en Nicaragua, el ELN en Colombia o intentos en Bolivia con Che Guevara. También tiene operaciones en África y Medio Oriente y señalan una de las operaciones que hoy por hoy en todas partes tú vas a encontrar en los buscadores, la llamada Operación Manuel, que se hizo en consonancia con Checoslovaquia para facilitar entrenamiento y traslado de revolucionarios latinoamericanos a Cuba. Al final, en este artículo que yo les estoy mostrando, vamos a hablar un poco más de la Operación Manuel. Por eso les digo, les hago este alto en lo que voy diciendo para continuar entonces compartiendo con ustedes el resultado de la búsqueda con el tema G2 cubano. Durante la posguerra fría se adaptó a la pérdida de apoyo soviético enfocándose en alianzas con gobiernos aliados para obtener recursos como el petróleo de Venezuela y mantener influencia ideológica. Y ya todo esto viene a partir de la situación en Europa con la disolución de la antigua Unión Soviética los llevó a buscar mirar hacia otras direcciones y aquí está el foco directamente puesto en Venezuela específicamente y bueno, pues la idea de ellos, los que trabajan con esta idea del G2 cubano, mantener influencia ideológica en América y bueno, pues Venezuela como la parte que alimentaba por varios lugares el poderío secreto cubano y también brindaba posibilidad económica para que toda esta estructura, este aparato cubano pudiera seguir sojuzgando al pueblo cubano, dándole sus poquitos para mantenerlo entretenido y al mismo tiempo afianzarse en sus aparatos de inteligencia que propiciaron el avance hacia bueno, pues, toda América con más fuerza, con más consistencia, porque si usted ha venido siguiendo este canal, sabe que cuando yo hice el video donde hablé de la mujer detrás de Fidel Castro que armó todo el aparataje este de penetración que hoy por hoy se sufre en América y en otras partes del mundo, bueno, pues desde esa etapa, década de 70, 80, ya se había mapeado todas las regiones y se habían establecido los tentáculos. Bueno, pues ya
a partir de la posguerra fría y en adelante, cuando termina todo este asunto de la URSS, que se desintegra, pues ya ellos reorganizan sus objetivos. De acuerdo con este análisis y esta búsqueda, en conclusión, se dice, y lo va a encontrar usted si va a los buscadores, que mantiene una influencia muy grande en países aliados, y el G2 cubano ha exportado su modelo de control represivo y vigilancia a cambio del apoyo económico o político. Entonces, aquí en esta búsqueda que yo hice pone énfasis y en primer orden a Venezuela, aunque pues hay otras partes como Nicaragua, y después les leeré de otras zonas. Ahora mismo, y entendiendo la situación que estamos viviendo con el tema Venezuela, pues vamos a partir del primer ejemplo que se pone en este buscador y en esta cronología sobre la influencia principal en países aliados que ha hecho el G2, al que le ha exportado el modelo de control represivo y de vigilancia, insisto, a cambio de apoyo económico o político. En Venezuela la presencia masiva empezó desde 1999, que era Chávez el que estaba en el poder. Asesores cubanos reestructuraron el SEBIN, que es el Servicio Bolivariano de Inteligencia, y la DGCIN, que es la Dirección General de Contrainteligencia Militar, convirtiéndolos en extensiones del G2 cubano. Controlan, desde esa fecha comenzó el control, y actualmente lo tienen, identificación civil, que es el SAIME. También controlan puertos, aeropuertos y tortura a opositores. Entre las más destacadas, las estimaciones indican miles de agentes cubanos en inteligencia y seguridad que protegían personalmente a Maduro hasta los eventos recientes de 2026. Bueno, pues ahora señalan el otro país, Nicaragua. Desde el retorno de Ortega en 2007 se intensificó pues la labor de todos ellos, pero desde luego, desde antes de 2017, desde la década del 80, desde la década del 90, también ya el G2 cubano operaba sobre esa región. Por eso es que aquí especifican que lo intensifican después de las protestas que hubo contra Ortega en el 2018. Ojo, intensifican, no es que empezaron, no es que ahí mismo se abrieron a controlar. Y esta intensificación, colaboración, se ha traducido en la capacitación en represión, en interrogatorios y vigilancia, y se asegura que el Ministerio del Interior nicaragüense sigue los modelos cubanos. ¿Cuáles son los modelos cubanos? Esos que les han dado los instructores a través de las capacitaciones. Porque hay que tener cuidado, señores, cuando uno dice, no, yo fui, a mí me mandaron, pero si usted fue a capacitar, si usted fue a dar conferencias, usted también fue a decir cómo torturar, cómo aniquilar, cómo ejercer dominio y control sobre los seres humanos. Hay que tener cuidado a la hora de quererse lavar las manos. También señalan que en América el G2 cubano ha hecho históricamente apoyo, más allá de los sandinistas, a los que se hizo en Chile con Allende, a los que se hizo en Granada, y también el G2 cubano ha sido acusado de infiltración en Colombia, en México y en Perú. Muy reciente tenemos el caso de Perú. No hace tanto el escándalo que se dio en Venezuela, en Colombia, que yo se lo compartí a ustedes aquí, que la revista Semana sacó un informe de cómo habían detectado y espiado a los cubanos en la zona de Colombia. ¿Cuáles son las actividades típicas? El espionaje y la contrainteligencia, la infiltración en opositores, en los militares y en los gobiernos hostiles, la represión exportada,
cuando hacen entrenamiento en tortura, ciberataque y vigilancia masiva. El cubrimiento, cuando los agentes se disfrazan de médicos, educadores o diplomáticos, misiones internacionales. ¿Cuáles son las operaciones globales? La penetración en Estados Unidos, que ellos han logrado con gente que trabaja para el G2 cubano, como es el caso de Ana Belén Montes o Víctor Manuel Rocha, por citar los más conocidos a nivel mundial. ¿Cuáles son otras operaciones globales que llaman la atención? Las que hacen en colaboración con Rusia, China e Irán. Bien, en esta búsqueda que yo hice, en este barrido de información pública a la que pueda acceder todo el mundo de manera directa, si usted va al buscador de Google, yo tampoco anduve por otros sitios, tampoco me detuve en otros lugares. Les digo esto porque esto lo puede hacer cualquiera de ustedes. Dice que las perspectivas y controversias con relación al G2 cubano. Fuentes opositoras y occidentales, la OEA, los disidentes, los medios como Infobae o BBC, lo describen como herramienta de ocupación y exportación de autoritarismo. Fuentes cubanas oficiales lo presentan como defensa contra amenazas externas. Analistas neutrales, entre ellos Wikipedia y algunos informes desclasificados de la CIA, destacan su efectividad relativa pese a los recursos limitados. Y dice esta búsqueda y este recorrido. En resumen, el G2 cubano ha sido clave para la supervivencia del régimen cubano mediante alianzas asimétricas en la región, priorizando el control interno a gobiernos afines sobre revoluciones armadas fallidas del pasado. Su influencia ha disminuido en países con giro democrático, pero persiste en el eje bolivariano. Venezuela. Detalles sobre las operaciones del G2 cubano en Venezuela. La Dirección de Inteligencia, la DI cubana, conocida como G2, ha mantenido una presencia profunda y sostenida en Venezuela desde 1999, inicio de la época de Chávez, aquí le llaman ERA. Esta influencia se intensificó a cambio de petróleo subsidiado, permitiendo a Cuba exportar su modelo de control represivo y vigilancia. Fuentes como informes de la ONU, Reuters, exfuncionarios venezolanos, exiliados y periodistas investigativos, incluido, dicen este informe, Castro Ocando, coinciden en describir esto como una ocupación cívico-militar que abarca inteligencia, seguridad presidencial y represión política. Incluso citan al periodista Castro Ocando porque muchos de estos trabajos se han publicado y han sido bajo su autoría, y es un periodista radicado en el sur de Florida y que es además venezolano. Presencia histórica y acuerdos clave de este DI, son las siglas conocidas, el DI cubano, ¿no? El G2 cubano. Inicio en 1999. Acuerdo petrolero por asesoría militar e inteligencia. Bueno, entonces Cuba reestructuró las fuerzas de seguridad venezolanas. ¿Cuáles fueron los acuerdos del 2008? Documentos desclasificados citados por Reuters y la misión ONU autorizaron a Cuba acceso amplio a las Fuerzas Armadas venezolanas, entrenamiento de tropas y creación de sistemas de vigilancia interna enfocados en monitorear el propio ejército. Estimaciones de personal. Miles de asesores cubanos, hasta 20-30% en áreas de inteligencia y seguridad. En 2014, estimados de 5.600 en defensa. En pico, decenas de miles, incluyendo misiones médicas con funciones de control social. Ojo, esta que tiene que ver con decenas de miles, incluyendo misiones médicas con funciones de control social. Déjeme agregarle yo, que esto no salió en los buscadores así cuando hice el recorrido, pero que se lo digo con total responsabilidad. No fueron solo los médicos.
fueron maestros, fueron profesores universitarios, fueron maestros para las áreas de secundaria y de enseñanza primaria, fueron también personal de educación física que iban a entrenamientos físicos y fueron, entre otros, personales de la cultura en sentido general, digamos, instituciones culturales y demás. Porque, como dice bien ahí, misiones médicas con funciones de control social, pero no hablan que otras formas de control social se pueden dar a través de todo lo que acabo de mencionarle. Áreas principales de operación, detalles específicos y fuentes principales que dieron esta información. Área de inteligencia y contrainteligencia. ¿Cuáles fueron los detalles específicos? La reestructuración del SEBIN, de todo lo que tuvo que ver con ese Servicio Bolivariano de Inteligencia, la DGCIM, que es la Dirección General de Contrainteligencia Militar, se convirtió en una sucursal del G2, creación de CESPA en el 2013 para unificar espionaje contra opositores, infiltración en ministerios, en PDVSA y SAIME, identificación puertos y aeropuertos. Bueno, ya al principio lo mencionamos en un grado de generalización, pero ya aquí vamos al detalle particular. Aquí están las fuentes principales que dieron la información y que sirvieron a los buscadores de Google para organizar esto que yo les pregunto, para darme el resultado de la pregunta que yo les hice. Vamos a la otra área, seguridad presidencial y represión. Detalles específicos. Anillo de protección personal de Chávez y Maduro. Custodia élite del G2. Entrenamiento en torturas, interrogatorios y vigilancia masiva. Participación en represión de las protestas del 2014 y 2017. Base operativa Fuerte Tiuna, Caracas. Bien, ahí estuvo la presencia ya sin ningún tipo de rubor a todos esos lugares. ¿Cuáles fueron las fuentes principales que sirvieron para este informe? Aquí están: testimonio de desertores, Instituto Casla, ex guardaespaldas Gustavo Graterol. ¿Qué área? Bueno, hasta aquí esta parte. Fíjense que aquí, en estas fuentes principales, con toda esta situación, ya están teniendo en cuenta los desertores, están teniendo en cuenta los testimonios de ex guardaespaldas y demás. Esto es muy importante porque, bueno, ya se demuestra que después del 2017, pues ya muchos venezolanos que hasta ese momento habían estado inmersos en todo ese proceso, pues empezaron a expresarse de la forma que demostró que se dieron cuenta de por dónde iba todo. Vamos al área de control social y adoctrinamiento. Y aquí es donde, bueno, pues yo les llamo la atención detalles específicos, bueno, las misiones médicas que se usaron para el censo a la población, para el proselitismo político y para el espionaje en los barrios. Yo les voy a decir, esto se lo puedo decir con total propiedad, porque conversé mucho con un desertor, un médico, y no solamente con varios médicos desertores, cuando salieron de Venezuela, que ellos me contaban que ellos eran los médicos y ellos eran los que tenían que ir al lugar a hacer el trabajo, pero los jefes de ellos, cualquiera pensaba que eran médicos porque eran los jefes de los médicos, los que establecían el control y demás, para nada tenían que ver con la medicina, aunque se pusieran su bata blanca. Bueno, ya ustedes saben, operan bajo instrucciones del G2. Esto, bueno, pues aquí, según las principales fuentes, dicen que es la OEA, y todo se da por la OEA y por los testimonios de los desertores cubanos. En la otra área, vigilancia militar interna. Detalles específicos: el monitoreo de lealtad a las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas para prevenir golpes o deserciones. Para eso se prestó el G2 cubano, para eso estaba allí y desde hace mucho tiempo.
Bueno, entre las fuentes principales que destaca este informe que me dio la inteligencia artificial, se destaca al general Antonio Rivero y a la misión ONU. Ya espero que en próximas búsquedas más adelante surjan más informes, surjan más elementos, porque sabemos que el volcado que se está dando con relación a todo lo que muchos no quisieron ver de Venezuela hace 10 años atrás, y 15 años atrás, y 20 años atrás, bueno, pues ahora ya empiezan a prestar más atención. Eventos recientes, como este que se dio en los primeros días de enero, llamada Operación Absolute Resolve, que fue el 3 de enero y que se ejecutó por la Delta Force con apoyo de la CIA, que culminó con la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores en Caracas, destacan que hubo muertes de cubanos y es la evidencia sumamente elocuente de hasta dónde se llegó a operar con esta penetración, dominio y control de la DI o G2 cubano en Venezuela, cuando el primer anillo del presidente y la primera dama o la primera combatiente eran cubanos. Cuba confirmó 32 fallecidos, miembros de inteligencia y seguridad que custodiaban a Maduro. Y otras fuentes como RFI y Clarín reportaron que hasta 85 agentes del G2 cubano habrían muerto en esa operación. Y esto, señores, yo siempre que hablo de los regímenes comunistas, de los totalitarismos y de todas estas estructuras y estos aparatos perversos, siempre les digo a quienes me escuchan, hay que desconfiar de las cifras porque al ser regímenes tan cerrados, tan compartimentados, se domina mucho y se controla mucho la información. Y pueden ser 85, pero pueden ser 185. Pueden ser 200 o pueden ser 100. Ahora, lo que están diciendo, a lo que se ha podido llegar es a 85 agentes del G2 cubano muertos. Con todo esto, según la búsqueda que yo hice en internet y según los sitios que visitó o que la inteligencia artificial usó para darme respuesta, el sistema de protección cubano, o sea, que el G2 ordenó trabajar inside Venezuela, bueno, pues ha quedado expuesto en cuanto a la vulnerabilidad. Bueno, pues esto lógicamente va a ser muy cuestionado, pero al final lo que sí es cierto es que el sistema de protección cubano falló y que esto reveló la paranoia de Maduro cuando pues hacía cambios frecuentes de residencia, de equipo, y cómo Maduro en todo este sentido estaba dependiente de La Habana. Como consecuencia de todo esto, bueno, aquí dicen que Cuba declaró la evacuación de agentes restantes en Venezuela. Y bueno, pues aquí vuelven a citar al analista Castro Ocando, que destaca que eso debilita la influencia cubana en la región. Bueno, es la opinión de un analista, de un conocedor de todo el tema, de un hombre que lleva muchos años al tanto del tema. Pero amigos, nosotros los cubanos que hemos mirado con luz larga y llevamos años mirándolo todo, sabemos que pueden darse más situaciones. En cuanto a perspectivas y evidencias, críticas opositoras occidentales describen al G2 como fuerza de ocupación que exporta autoritarismo. Y esto lo dicen la OEA, la ONU y los exiliados venezolanos. En el plano personal, a lo que más valor y fuerza le doy son a los exiliados venezolanos, que describen al G2 como fuerza de ocupación, que exporta
autototalitarismo, autoridad, formas autoritarias y que portan todo ese sentido criminal y perverso que tiene este aparato de inteligencia. Bueno, la OEA y la ONU yo tengo 65 años, yo creo que desde que empecé a escuchar por primera vez las palabras OEA y ONU, que fue a partir de que ellos se fundaron, estoy oyendo las mismas denuncias, las mismas historias. Pero bueno, aquí no vamos a hablar de la OEA y de la ONU porque el tema es este. En cuanto a esta historia del G2 cubano, se ha negado por parte de Venezuela y de Cuba que había tropas, que había inteligencia, que había penetración total, todos estos 26 años que lleva ese sistema ejerciendo el terror sobre la población. Bueno, ya ahora en el 2026 no les quedó de otra, tuvieron que admitirlo. Cuba siempre negó que ellos tuvieran agentes allí. Allí siempre negaron que tuvieran agentes cubanos, pero bueno, ya en el 2026 no quedó de otra cuando admitieron las decenas de muertos. La muerte de estos agentes en esa operación de captura valida las décadas de denuncias sobre la presencia activa. En resumen, el G2 ha sido primordial para la supervivencia del castrismo, para la supervivencia del chavismo. En resumen, por el control de aparatos clave de represión y vigilancia a cambio del negocio del petróleo. La captura de Maduro en 2026 marca un punto de inflexión exponiendo la fragilidad de esta alianza asimétrica. Aquí este es el resumen que hace la inteligencia artificial, pero nosotros sabemos que más allá de los recursos petroleros que Venezuela, como siempre, suministró a Cuba y que le valieron a Cuba para poder sobrevivir, hay otras historias que ya tarde o temprano las iremos conociendo porque se sabe que operan estos mecanismos bajo secreto, operan en las sombras y que el G2 cubano pues tiene estructuras que le permiten afianzarse en distintos lugares en dependencia de la geopolítica. Es como el pulpo, no como una serpiente. Es un pulpo. Una serpiente tiene una sola cola y un pulpo tiene una cabeza y muchos tentáculos. Y así es como opera este sistema perverso. Pasamos ahora a Nicaragua. Señores, esto que estoy compartiendo con ustedes en esta ocasión no les voy a remitir que vayan a la frontera transparente a leerlo ahí. Estoy poniendo en pantalla muchos de los textos que estoy mostrando, pero en esta ocasión no los voy a remitir a leer allí el detalle, ni voy a remitirlos a que vayan hasta allí a buscar los enlaces. No quiero que ustedes se aburran, no quiero que ustedes se sientan frustrados, pero la información va a estar aquí. El que pueda verlo, leerlo directamente en la pantalla y el que quiera me puede escuchar. Influencia cubana en Nicaragua del G2. Esto tiene raíces históricas profundas que van desde el apoyo a la revolución sandinista en los años 70-80 hasta la cooperación actual en inteligencia, seguridad y represión bajo el gobierno de Daniel Ortega. El G2 ha sido clave en una relación asimétrica, exportando modelos de control estatal a cambios de alianzas políticas. La revolución sandinista de 1979 a 1990, en ese tiempo, Cuba proporcionó entrenamiento, armas y logísticas al frente sandinista, capacitó a cientos de líderes guerrilleros y tuvo gran influencia sobre la región y específicamente sobre los líderes guerrilleros. Tras la victoria de 2.500 asesores cubanos, se supo
operaron en inteligencia y en la parte militar y, lógicamente, esta influencia y este control se hizo en todos los niveles del gobierno de Nicaragua, incluyendo al Ministerio del Interior. Desertores como Álvaro Valdizón confirmaron que los asesores, entre comillas, cubanos, eran tratados como órdenes directas. Bueno, pues el periodo de 1990, las relaciones se enfriaron un tiempo hasta el 2007 en que regresó Ortega al poder y se restablecieron plenamente los lazos entre ellos. Claro que aquí en el buscador esto se queda como que las relaciones se enfriaron. El que tal vez entienda un poco de todo este tema debe analizar que en esa época no hubo el impacto mediático que tiene, bueno, lo que ha ocurrido ahora en Venezuela, que no se hablaba de la influencia cubana, no se exponían denuncias en todos los lugares y sobre todas las cosas se operaba desde las sombras. Esto no trascendió en esa época, lo que a mí en el plano personal me remite a pensar con claridad. Los mandaron a dormir, se quedaron solapados, se apagaron, pero bueno, ya sabemos que esta cantidad de 2.500 asesores cubanos en eventos de militares e inteligencia en el territorio de Nicaragua, pues no se borra de un tablazo. Según el buscador que habla de la influencia actual, cabe destacar en este buscador y en este momento que yo hice la búsqueda en los primeros días de enero, que la presencia cubana se intensificó mucho más después de 2018, con más de 300 muertos en la represión que hubo en Nicaragua, y que sobre ese periodo fuentes opositoras y periodistas estimaron que hasta 200 asesores del G2 operaban regularmente en Nicaragua y lógicamente señala que los datos de 2019 al 2025 no tienen en los primeros días de enero datos significativos reportados, así que lógico, llevamos apenas unos 8 o 9 días del mes de enero y no se van a reportar en este tiempo los datos significativos, pero es interesante este tema de los más de 200 asesores operando regularmente en Nicaragua. Todo, bueno, pues lo lleva a uno a comparar si de los 1.000 y tantos que había en la década del 90 hasta ahora, pareciera que son pocos. Según el desglose que se hace en esta búsqueda, se habla de la inteligencia y seguridad, y entonces aquí dice que mayormente el área de inteligencia y seguridad se basa en capacitación en espionaje, interrogatorios, tortura y vigilancia, y hay asesores en Policía Nacional, en migración, aduanas y sistema penitenciario, y hay participación en la represión de 2018 y en las operaciones transnacionales. Y ponen de ejemplo el asesinato de opositores en el exilio, como Roberto Samcán en Costa Rica en el 2025. Y bueno, se habla de los vínculos del G2 y el ejército de Nicaragua. Bueno, amigos, les llamo la atención en el tema. Fíjense que yo se los hablé como un poquito más alto, el tema de operaciones transnacionales y también el tema de migración, aduana y sistema penitenciario, porque si ahora mismo usted hace un recorrido específicamente por la zona de Venezuela, van a entender que también allí migración, aduanas, sistema penitenciario coincide en estos temas, y yo los remito, si usted ha venido siguiendo mis videos, al que hice cuando hablé sobre la mujer detrás de toda esa red que se trazó en Cuba, con anuencia de Fidel Castro, con idea de Fidel Castro y con permiso absoluto de Fidel Castro a la abuela por la vía paterna de Raúl Guillermo Rodríguez Castro, el hijo de Luis Alberto Rodríguez López Calleja, hijo de la señora Cristina López Calleja Lorenzen,
que fue la que se encargó de ese mapeo en la década del 70-80, que valió para que este pulpo se extendiera por todas partes con fuerza y propiedad. Bueno, aquí en esta parte me dice el buscador que quienes dieron todas esas informaciones fueron los sitios digitales de la prensa de Nicaragua, Infobae, que también lo dieron, desertores sandinistas, y bueno, mencionan a la OEA. La OEA, como siempre, es el organismo que yo pienso que le pasa como la ONU, que lo mencionan porque allí va todo el mundo a denunciar, pero al fin y al cabo las denuncias ya son en este momento es como el tema del aburrimiento, otra vez, una vez más, lo volvieron a decir, pero todo queda ahí. Siempre es la historia de, se presentó en la OEA, se presentó en la ONU, se denunció en la OEA, se denunció en la ONU, y nada, no pasa nada. Bueno, en otra área en la que el G2 cubano tiene una fuerza extraordinaria en Nicaragua es la que tiene que ver con represión y control social. Y bueno, pues aquí especifican que la exportación de métodos cubanos, como es la infiltración de opositores, la vigilancia masiva y paramilitares, es pan comido, como decimos popularmente en Nicaragua. Y esto, bueno, pues también derivó en la denuncia de los cubanos en el terreno durante las protestas de 2018-2019 que ocurrieron en el país. Bueno, aquí quienes denunciaron, quienes han servido de elementos para que se haga este informe en los buscadores en español son Human Rights Watch, Instituto Casla y testimonios de las víctimas que han copado titulares en distintas partes y lógicamente se tienen en cuenta. La otra área es del ejército y la contrainteligencia, y aquí es donde viene la parte fundamental de la asesoría en estructuras militares, la influencia en la dirección de inteligencia militar nicaragüense y la cooperación en conferencias internacionales, como fue en el 2004 con Rusia, lo ponen de ejemplo. Ya, bueno, aquí las denuncias vienen de la parte del ejército de Nicaragua y los reportes de inteligencia regional, según el buscador. Otras áreas, ellos llaman otras áreas a otras zonas que no son ni las militares ni las del control social, que ellos especifican como misiones médicas y educativas, como cobertura para control social, cooperación en ciberseguridad con los aliados, y aquí ponen la cooperación con los aliados, mencionan a Rusia, a Irán y a Venezuela. Bueno, aquí mencionan como a Reuters, a la BBC y otros acuerdos bilaterales que sirvieron para dar información sobre esta nota. Ahora, las perspectivas y controversias con relación a la presencia de la DGI, de la DI cubana, G2 cubano, dice que se ha descrito como una cubanización del régimen Ortega, en el que se utiliza el G2 como herramienta de represión. Y bueno, pues se dice en estos informes que el Human Rights Watch en el 2025 denunció la intensificación de exilios forzados y revocación de ciudadanía, método que se ha aplicado por 67 años en Cuba, método que se ha aplicado por 26 años en Venezuela y método que se está haciendo evidente en la aplicación en Nicaragua con la anuencia de los tiranos que están al frente, que es el señor Ortega y su esposa, como lo fueron Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores en Venezuela, y como la parejita Castro, los hermanos Castro, lo fueron en Cuba con los acólitos que tienen actualmente. También se dice que los gobiernos de Cuba y Nicaragua, todo esto, este cambalache, este manejo, este trasiego, lo justifican como cooperación solidaria en salud, educación y seguridad contra amenazas externas. El mismo patrón, la misma justificación con Venezuela, que por estos días vuelve a salir a flote cuando se llega a la conclusión de que 26 años negando Cuba, negando Venezuela, la presencia del G2 cubano allí, y bueno, ahora pues nos encontramos con decenas de cubanos muertos
y que precisamente una parte de ellos, la que se dice públicamente, formaban parte del anillo de seguridad de Nicolás Maduro. Las evidencias dicen que se basan en lo que la Wikipedia y los reportes desclasificados han confirmado como cuestión histórica, o sea, que han confirmado todo esto que se ha hablado de todos estos años atrás, y también las fuentes recientes que en el año 2025 destacaron la persistencia de estos elementos de penetración, de dominio, de control y de invasión desde las sombras del G2 cubano en estos países pese a la crisis económica en Cuba. No espera nadie que esto vaya a terminar y que no se vaya a seguir ejerciendo control y demás. En general, dice este informe, la influencia cubana ha sido fundamental para la consolidación autoritaria de Ortega, priorizando el control represivo sobre el desarrollo. Tras los eventos de Venezuela en los primeros días de 2026, Cuba enfoca recursos internos, pero la alianza con Nicaragua persiste en inteligencia y diplomacia. ¿Sí? ¿Por qué? Ya lo de Venezuela quedó en el capítulo 1 de esto que vengo compartiendo. Ahora hablamos de Nicaragua y aquí se persiste en todo esto a través de la inteligencia y de la diplomacia. Bueno, amigos, ahora vamos a la otra parte de esta historia que tiene que ver con, cómo se ha sabido y cómo ha trascendido todo esto que se ha hecho en el mundo y que ha salido de Cuba y que se ha armado y que se ha concertado desde las oficinas, las frías y perversas oficinas de Cuba, donde se opera desde las sombras para el control y para el dominio. Y sobre todo para extender por todas partes esa amplia red de agentes que algunos han sido captados después de haberse ido del país y haberse establecido por otros lugares. Otros lo han hecho por simpatía o por un grado de comprometimiento, tal vez algunos por dinero. Ya sabemos que en este mundo de la inteligencia, de los servicios secretos y de todo esto, nada es lo que parece y nunca se sabe la verdad de todo. Vamos entonces ahora a la parte que yo les dije que les dejaba al final para la explicación de qué fue la Operación Manuel. Y aquí les voy a decir, la Operación Manuel fue una misión logística y de inteligencia ultra secreta llevada a cabo entre 1962 y 1969 por la inteligencia cubana en estrecha colaboración con los servicios secretos de Checoslovaquia. Y entonces en el próximo video vamos entonces a recorrer un poco de detalles y un poco de datos sobre esta Operación Manuel. Con esto termino este video de hoy y los invito a estar pendientes, a darme seguir, a poner a activar la campanita para que le lleguen las notificaciones y cuando les entregue el próximo video sepan entonces que vamos a estar hablando de la Operación Manuel y también vamos a hablar un poco de las operaciones. Amigos, con esto terminamos ahora. Como siempre te pido que le des like, que lo compartas, no cuesta nada, es gratis y con esto me ayudas a difundir todas estas informaciones que vale la pena, señores, conocerlas porque ayuda a entender el momento que vivimos.